Hola, hola, hola a todos de nuevo por aquí. Estoy súper feliz de grabarles un nuevo episodio de este podcast que, por cierto, ya está en Apple Podcast. Ya lo pueden escuchar por ahí también, no solamente en YouTube. Así que pues ya nos pueden seguir en esas dos plataformas. Así que muchísimas gracias una vez más por escuchar, por querer aprender un poco más de la palabra de Dios y sobre todo gracias a todas esas personas que escribieron mensajes por interno, que les gustó el primer episodio, que aprovecharon esa lección al máximo. Así que bueno, aquí seguimos. El tema del día de hoy es un temazo que a mí me encanta y bueno, he decidido titularlo Jesús, la promesa eterna, y ya van a saber por qué. Bueno, antes de empezar, vamos a agradecerle a Dios por esta nueva oportunidad que nos ha dado de estar aquí estudiando su palabra, conociéndolo un poco más, y tenemos que reconocer que todo esto es gracias a Él. Entonces, empezamos. Todo el tema y la enseñanza el día de hoy, el estudio que vamos a hacer, va alrededor de un punto muy importante, que es el sacrificio que Jesús hizo en la cruz. ¿Ok? Muchos de nosotros que hemos ido a la iglesia desde pequeños, hemos escuchado siempre, ¿no?, que Jesús se sacrificó en la cruz por nosotros, que nos limpió nuestros pecados. Y esto fue algo que yo escuchaba continuamente, pero a la final no alcanzaba a encontrar la conexión real, porque yo decía, ok, yo creo, obviamente creo que Jesús se sacrificó por mí, pero no entiendo qué tiene que ver, por ejemplo, mis pecados. Yo soy una persona, Jesús es alguien tan santo, como yo lo veo como algo, wow, tan lejano. ¿Cómo es que se puede conectar con las cosas que yo he hecho? Tenía muchos huecos en este concepto. Así que, bueno, cuando me puse a estudiar la Biblia un poquito más a fondo, la verdad es que esta duda me quedó dando vueltas en la cabeza. Y pues nada, una de esas noches en Guayaquil, cuando se nos fue la luz, literal, me levanté en la madrugada. Eran como las 4 de la mañana y bueno, les cuento esta pequeña anécdota. Y esa pregunta me seguía dando en la cabeza. Entonces yo dije, no, vamos a aprovechar este tiempo, vamos a poner ahí la linterna, vamos a empezar a leer la Biblia y me fui al libro de Hebreos. En Hebreos, chicos, está todo claro como el agua. Me obsesioné tanto con este estudio que me quedé ahí leyendo, haciendo apuntes y bueno, es el estudio que les voy a compartir el día de hoy, es uno de mis favoritos. Y va en torno a eso. ¿Qué tiene que ver el inmenso sacrificio que hizo Jesús por nosotros en la cruz? Entonces, empezamos con la promesa eterna. Partimos desde el hecho de que Jesús es nuestro sumo sacerdote. Pero, ¿qué es un sacerdote? Cuando el pueblo de Israel tenía sus sacerdotes que venían de la tribu de Leví, ¿verdad? Ellos eran los encargados de dar la palabra de Dios a los israelitas dentro del tabernáculo. ¿Qué es el tabernáculo? Era el templo a donde ellos asistían todas las semanas para saber de la palabra de Dios, para orar, para limpiarse de los pecados, y era el sacerdote el que hacía los sacrificios para librar a la gente de los pecados. Se sacrificaba un becerro, se sacrificaba un animal. Y pues esto se hacía por mandato de Dios. ¿Quiénes lo hacían? Los levitas, que era la tribu designada por Dios para encargarse de los servicios sacerdotales, que eran pues los que acabo de nombrar. Ahora, es muy importante decir que los levitas eran sacerdotes por linaje, es decir, por familia. Tu papá es levita, él fue sacerdote, el hijo es levita, también va a ser sacerdote y así sucesivamente. Les guste o no les guste, como decimos vulgarmente, bueno, les tocaba el servicio sacerdotal. Y todas las semanas el pueblo de Israel iba al templo
confesaba sus pecados al sacerdote. El sacerdote realizaba este acto de sacrificio para digamos, eliminar los pecados, ¿verdad?, de las personas. Y así pues el pueblo de Israel lastimosamente se empezó a acostumbrar a esta dinámica de ir al templo, pedir perdón por los pecados, después regresaban a la vida secular, a la vida normal y pecaban de nuevo, y al final de la semana regresaban al templo, pedían perdón de nuevo por los pecados, regresaban a su vida, pecaban de nuevo y así sucesivamente. Se les hizo una costumbre, lo que llamamos pecar deliberadamente, ¿verdad? Entonces, ahí está la pregunta, ¿realmente estaba funcionando esto del sacrificio de los becerros para limpiarte de los pecados si vas a volver a pecar deliberadamente? O sea, no creo que haya estado funcionando muy bien, que digamos, este sistema. Inclusive, pues, habían sacerdotes que estaban obedeciendo la palabra de Dios por vocación, por pasión, pero habían otros que también infringían las reglas. Entonces, era un pacto, pongámoslo así, perecedero, porque el humano es perecedero. Se necesitaba un pacto eterno, imperecedero y libre de mancha, y ese fue Jesucristo con su sacrificio. Bueno, pero vamos a la idea de este tabernáculo donde se realizaban estas prédicas, estos cultos, ¿no? El tabernáculo, acá en la tierra, fue el templo que Dios le dio a los seres humanos todas las indicaciones para que lo realizaran como copia del tabernáculo celestial. Entonces Dios dio cada indicación para que se lo construyera acá en la tierra. ¿Cómo es este tabernáculo? Este tabernáculo constaba de dos partes. Hay una parte que se llama el lugar santo, que era como la primera sección del tabernáculo, a donde ingresaban todas las personas de Israel que iban a escuchar la palabra de Dios. Aquí, en esta primera parte, había un candelabro, estaban los panes consagrados, había una mesa y pues las personas asistían semanalmente. Tras una cortina se encontraba el lugar santísimo. A este lugar únicamente podía entrar el sacerdote una vez al año. No podía entrar más porque este lugar era de tal santidad, había que tener tal respeto por este lugar, que el sacerdote solamente podía entrar una vez al año a realizar un sacrificio anual, para limpiar los pecados de todos, como había mandado Dios. Entonces, ¿qué había en este lugar santísimo? Estaba el arca del pacto, estaba la vara de Aarón, las tablas del pacto, estaba el maná y también el altar de oro para el incienso. Ahora, vamos todos a abrir la Biblia. Nos vamos al libro de Hebreos, capítulo 7, versículo 11. Entonces, si el sacerdocio de Leví, sobre el cual se basó la ley, hubiera podido lograr la perfección que Dios propuso, ¿por qué fue necesario que Dios estableciera un sacerdocio diferente, con un sacerdote según el orden de Melquisedec, en lugar del orden de Leví y Aarón? Esta es la pregunta base. Pero bueno, ustedes miran, aquí apareció un nuevo nombre que hasta el momento pues no lo habíamos escuchado dentro de este estudio, y es Melquisedec. ¿Quién es Melquisedec? Porque claramente dice un sacerdote de acuerdo al orden de Melquisedec. Bueno, nos vamos a ir un poquito a la historia, pero solo de manera superficial, porque si no, pues chicos, aquí nos quedamos 2-3 horas en este estudio. Entonces, a ver, Melquisedec fue rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo en la época de Abraham. ¿Quién lo escogió a Melquisedec como sacerdote? Fue directamente Dios. No fue, en este caso, como los levitas, pues que era por orden de sangre, por orden de linaje.
Melquisedec significa rey de justicia, rey de Salem, rey de paz. Y de hecho, como dato también súper curioso, Abraham le dio a Melquisedec la 10ª parte del botín luego de derrotar a varios reyes. ¿Qué significa esto? Pues que fue la primera vez en la que se vio el diezmo como tal y se lo dio a Abraham a Melquisedec. Entonces, volviendo a la pregunta, ¿por qué fue necesario que Dios estableciera un sacerdocio diferente con un sacerdote según el orden de Melquisedec, es decir, escogido directamente por la mano de Dios, en lugar del orden de Leví y Aarón? Me imagino que esta pregunta ya se la están respondiendo ahorita ustedes en la cabeza. ¿Por qué? Porque pues este orden no estaba siendo efectivo. Ya los seres humanos no estábamos siendo limpios realmente hasta el punto en que nuestra conciencia se pudiese limpiar de los pecados cometidos. Y bueno, es normal, nuestra naturaleza humana lastimosamente siempre nos va a llevar y a inclinar hacia el pecado. Es nuestra naturaleza. Es por eso que necesitamos a Jesús. Para que nos limpie, necesitamos al Espíritu Santo, para que nos guíe, para que nos dé la fuerza de poder seguir adelante, ¿verdad? Y poder luchar, poder estar alejados de todo lo que nos inclina hacia el pecado. Bueno, ahora quiero que hagamos una comparación que es una parte que también me gusta mucho de este estudio, en donde comparamos un poco lo que eran los sacerdotes, ¿verdad?, los levitas, y lo que fue el nuevo pacto, que fue Jesús. Entonces, por si acaso, con todo lo que voy a decir, no es que intento de alguna manera dar como por menos la obra de los sacerdotes de esta época, porque recordemos que ellos estaban obedeciendo a Dios, ¿ok?, siendo los sacerdotes del pueblo de Israel. Sin embargo, pues como todos los seres humanos, obviamente tenemos imperfecciones. Y vino Jesús a poner el pacto perfecto. Entonces empezamos con esta comparación. Los levitas, para empezar, vinieron de la tribu de Leví. Jesús vino de la tribu de Judá. Es decir, como la línea sanguínea de Jesús, ¿verdad? Si nos remontamos a toda la historia y cada persona que formó parte, entre comillas, del árbol genealógico hasta llegar a Jesús, vino de la tribu de Judá. Los levitas eran sacerdotes por linaje humano y Jesús, pues, fue sacerdote conforme al poder de una vida indestructible. Fue escogido por Dios. Los levitas estaban siendo parte de un sistema que no perfeccionó nada. Sin embargo, Jesús dio esperanza y nos acercó a Dios, trayéndonos este nuevo, digámosle, no sé si ponerle sistema, la verdad, porque es una palabra un poco rigurosa, pero realmente pone el cambio en nuestras vidas. Los levitas, pues, tuvieron varios sacerdotes, porque obviamente todos morían, ¿verdad? Y salía uno nuevo y así, pues, con toda la familia. Y Jesús permanece. Es el sacerdocio imperecedero. Vamos ahora a hablar de lo que hacían los sacerdotes. Ellos debían ofrecer sacrificios día tras día, 1 por sus pecados y 2 por los pecados del pueblo. Jesús se ofreció él mismo, una sola vez y para siempre. Fue el cordero inmolado, fue el sacrificio perfecto. Los sacerdotes estaban bajo la ley que designa a hombres débiles, como tú, como yo, personas que tenemos debilidades. Sin embargo, Jesús es el juramento posterior a la ley, que designa al Hijo hecho perfecto. Los sacerdotes sirvieron en el santuario hecho por humanos, que era una copia del santuario celestial, como lo vimos anteriormente, ¿verdad? El tabernáculo con el lugar santo, el lugar santísimo. Dios les mostró a Moisés cómo debían hacerlo. Sin embargo, Jesús
sirve en el verdadero santuario, en el que está en presencia del mismísimo Dios. Los sacerdotes fueron parte del pacto antiguo y Jesús es parte del pacto nuevo, que se basa en mejores promesas. Y si quieren leer un poco más de estas mejores promesas, váyanse a Hebreos 8, versículo 8 al 13, que dice: pero cuando Dios encontró defectos en el pueblo, dijo: se acerca el día, dice el Señor, en que haré un nuevo pacto con el pueblo de Israel y de Judá. Este pacto no será como el que hice con sus antepasados cuando los tomé de la mano y los saqué de la tierra de Egipto. Ellos no permanecieron fieles a mi pacto. Por eso les di la espalda, dice el Señor. Pero este es el nuevo pacto que haré con el pueblo de Israel en ese día, dice el Señor. Pondré mis leyes en su mente y las escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y no habrá necesidad de enseñar a sus vecinos, ni habrá necesidad de enseñar a sus parientes, diciendo: deberías conocer al Señor, pues todos ya me conocerán, desde el más pequeño hasta el más grande. Perdonaré sus maldades y nunca más me acordaré de sus pecados. Cuando Dios habla de un nuevo pacto, quiere decir que ya ha hecho obsoleto el primero, el cual ha caducado y pronto desaparecerá. Me encanta la parte que dice: perdonaré sus maldades y nunca más me acordaré de sus pecados. Nunca más me acordaré de sus pecados. Y esto es lo que nos da Dios al momento en que creemos en el sacrificio que hizo Jesús por nosotros en la cruz. Y ahora ustedes dirán: ¿pero qué debo hacer? ¿Qué debo hacer para poder recibir este nuevo pacto? ¿Qué debo hacer? Solo creer, solo tener fe y agradecer este gran sacrificio que Jesús, poniendo su propia carne, su propia sangre, nos limpió de nuestros pecados. Recordemos que el sacrificio es algo necesario para limpiar los pecados. También la palabra dice: no puede haber limpieza de pecados sin sacrificio. Entonces, Jesús vino a poner el sacrificio una vez y para siempre. Una vez que nosotros creemos en la cruz y en todo lo que hizo Él por nosotros, estamos salvos. Podemos tener la inmensa gracia de estar en la presencia de Dios. Entonces, chicos, muchísimas gracias por haber llegado al final de este estudio, que la verdad me gusta muchísimo. Y por supuesto no podemos cerrar sin la pregunta de la semana. Bueno, la pregunta que les voy a hacer sí viene un poquito dura, pero pienso que es necesario hacérsela. ¿Cuál o cuáles son esos pecados o esas acciones que estamos cometiendo y que semana a semana estamos pidiendo perdón a Dios y que nos limpie, y después otra vez lo cometemos y después otra vez nos arrepentimos y después otra vez y después otra vez vamos por limpieza espiritual y después otra vez? Entonces, un poco un círculo vicioso, ¿verdad? Entonces, quiero que traigan eso a su mente y con corazón sincero pidan perdón a Dios y pidan, sobre todo, pidamos guía del Espíritu Santo para poder superarlo. Entonces, chicos, vamos a cerrar con una pequeña oración y vamos a decir: Jesús, una vez más, estamos aquí agradeciéndote por este momento que nos has dado de aprender un poco más de ti, aprender del sacrificio que hizo Jesús por nosotros en la cruz. Gracias, Señor, por haber enviado a tu Hijo a ponerse ahí para limpiarnos de nuestros pecados, para darnos la vida eterna. Señor, te pedimos perdón por todas aquellas cosas que hacemos todos los días y que no te agradan, Señor. Solo tú las conoces y solo tú puedes sanar cada rincón de nuestro corazón. Entonces,
Eso te lo pedimos el día de hoy en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, chicos, muchísimas gracias por haber escuchado este nuevo episodio. Como ya sabrán, pues la semana que viene los espero con uno nuevo. Si les gustó, no olviden compartirlo. Qué más increíble que estar compartiendo la palabra de Dios en las redes sociales. Algo, sinceramente, chicos, no se ve mucho y yo la verdad es que, como cosa personal, en las redes sociales ya se está viendo tanto bombardeo de cosas que la verdad en muchas ocasiones no son positivas, en muchas ocasiones, chicos, no nos llevan a nada bueno. No generalizo, obviamente hay muchas cosas positivas, increíbles, chéveres, proyectos que valen la pena, pero otras cosas nos contaminan a la larga un poco, ¿verdad? Entonces, vamos a compartir la palabra. Quiero leer también si tienen comentarios, si de pronto tienen alguna propuesta, algo que quieran leer la siguiente semana, todo es bienvenido. Chicos, nos vemos pronto y ¡chau!